Perfecto, perfecto. Gracias Tito, gracias Adalit. Quizás si no tuviéramos esta contingencia, muchos de nosotros no estaríamos presentes, pero hay que tratar de sacarle partido a esto. Y agradezco primero las palabras que han dicho. Se han dado cuenta que en México todo es más ceremonial. Nunca hubieran dicho tantas cosas buenas de mí en Chile. Pero también es algo con lo que hemos trabajado desde el 2008. O sea, en mi caso llegué a México el 2008 después de haber estado 4 años en Alemania. Y créanme que es un cambio bastante fuerte, ¿ya? Y me ha tocado, como bien lo decían nuestros amigos de ProChile, tener algunos éxitos y también aprender de algunos fracasos en este, que es un mercado que tiene sus complejidades, tiene sus particularidades, y eso es de lo que quiero comentarles. Voy a compartir la presentación que tengo preparada para hoy día, espero que sea de su interés, y vamos hablando sobre eso, y entiendo que al final vamos a poder tener una rueda de preguntas donde puedo comentar más cosas. Adalito, Tito, ¿me puedes confirmar que se esté viendo la presentación? No sabía si es que está presentado. Como les decía, el título es Desarrollo de Tecnología en México, la experiencia en México, y básicamente vamos a hablar de, como ustedes lo mencionaban, la mina que les interesa más. Sin embargo, voy a ir dando algunos datos de lo que ha sido mi experiencia y cómo hemos desarrollado negocios acá en México. Siempre le he comentado a Tito que una de las cosas que yo veo de la oferta que viene desde Chile a México es que no se ubica en el tiempo y el espacio de lo que está la minería en México. Si ustedes vieron los valores en términos de cobre, México es más o menos entre el 12 y el 15% de lo que es el mercado chileno. Eso es bueno tenerlo claro para saber más o menos el tamaño de los negocios. Pero también hay un tema que para mí es muy relevante y que cada chileno que ha trabajado en minería en México lo ha sufrido, que es el estadio de la minería. Y en ese sentido, de acuerdo a la experiencia que tenemos acá, podemos decir que México debería estar entre 10 años y 15 años, dependiendo de las áreas de minería, atrás de Chile. Y eso se da principalmente porque bueno, en Chile tenemos ciertas normas que nos obligan a hacer algunas cosas. En Chile la minería representa el 50% del PIB exportable, y siendo sincero, la mayoría de los talentos en Chile, o buena parte de ellos, se van justamente a esta industria. A diferencia de lo que pasa tanto en México como también en Estados Unidos, donde las principales mentes se van a la industria secundaria o terciaria, y minería no tiene la relevancia ni la importancia que tiene en nuestro país. Posteriormente voy a hablar un poco más de aspectos tecnológicos, abocándome principalmente a la mina de Cananea, a la cual estoy yendo desde el 2008, entonces es un lugar donde conozco bastante bien. Voy a tocar también aspectos de la cultura y ambiente de negocio, que si uno no los tiene puede tomar malas decisiones o sencillamente no puede entender la forma que se realizan los negocios. Y voy a hablar un poquitito de Uberbound, que es la plataforma de negocios que en estos momentos estamos conformando. Entonces, sin más preámbulo, empecemos a hablar un poco del mapa minero en México. Las cifras que mencionaba Dalit están correctas, sin embargo es bueno mencionar que en México tenemos diferentes operaciones, sobre todo de cobre, de plata, de oro, hierro, manganeso, molibdeno, con más de 140 minas que son del tamaño equivalente a las minas chilenas o minas medianas. Y acá hay un tema importante, o sea, solamente de México está explorado el 30% de su superficie. México puede dar mucho más, y la cadena de pórfido que tiene, que pasa por la Sierra Madre y sigue hasta Estados Unidos en Arizona, es un lugar donde perfectamente podemos encontrar diferentes minerales de características polimetálicas. Entonces, México debería entregar a futuro
mucho más a la minería, así como también a otras industrias como la parte forestal en el sur. O sea, tiene un techo de desarrollo que todavía ni siquiera lo tocamos, ¿ya? Y en eso, por la experiencia que tenía en análisis de cadena de valor, se nos ocurrió el año 2011 empezar a hacer un análisis de la cadena de valor de la minería, y esto es dado porque nosotros como chilenos tenemos el ADN de saber, o eso piensan todos en el mundo, de saber de minería y saber de vinos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Para un ojo un poquitito experto, uno se da cuenta muy fácilmente de estas cosas, de algunas necesidades que en su momento tenía la minería y que hoy día las continúa teniendo, y de las oportunidades que estaban. En esos años, el año 2010, 2011, créanme que la visibilidad de la minería en Sonora, a pesar de ser el principal estado minero, todavía no existía. O sea, los empresarios de Sonora, la gente que trabajaba en Sonora no se daba cuenta del potencial de minería, y generalmente las empresas o eran empresas de Estados Unidos o eran empresas de Zacatecas o el centro del país. Entonces lo que empezamos a hacer, tomando como base el mismo modelo que hizo el Boston Consulting Group en Chile, fue básicamente tomar todos los eslabones de la cadena productiva, pasando por exploración, desarrollo, extracción, procesamiento y venta, y en base a un modelo de encuestas, hablando tanto con la gente de operaciones, como el gerente de operaciones generalmente o gerente de mina, como también los gerentes de contrato o de adquisición, empezamos a ver cuáles eran las necesidades que tenía la minería, y los resultados, créanme que nos sorprendieron, y ahora van a ver por qué. Tomamos una muestra del 17% de las minas grandes y medianas de Sonora. Como les digo, yo estoy residiendo en Hermosillo desde el año 2008, Hermosillo es la capital de este bonito estado, y tomamos diferentes empresas que producían oro, que producían cobre, que eran subterráneas o open pit, incluyendo evidentemente Cananea, y lo que hicimos fue justamente tomar una muestra de 7 empresas. El resultado de esto, como les dije, fue bastante sorprendente, ¿ya? En el sentido, ahí ustedes pueden ver las principales áreas donde las empresas requerían apoyo. De acuerdo a sus palabras, no estaban siendo bien atendidas. Algunas me decían, recuerdo que en ese momento anduvimos con la gente de Oxiquim viendo algunas oportunidades acá, y llegamos a ciertas minas y nos decían que un buen proveedor era el que los visitaba una vez o 2 veces al año, ¿ya? Nosotros en Chile estamos acostumbrados a que afuera de las minas haya un ejército de camionetas rojas con diferentes logos. Y nos encontrábamos acá en la situación de que las minas generalmente tenían que hacer ellos mismos sus propias operaciones, y evidentemente no se dedicaban al core. Y las personas que trabajaban en minería chilenos, me acuerdo mucho de una persona en Piedras Verdes de la empresa Cobre del Mayo, que estaba levantando justamente la planta de procesos, se quejaba mucho porque inclusive los regadores de lixiviación se tenían que hacer en su momento con regadores agrícolas, o sea, no había ninguna proveeduría ni ninguna expertise en este tipo de cosas. Entonces, si ustedes pueden ver, de las 7 empresas, las 7 reclamaban por mantenimiento de neumáticos y maquinaria pesada, por servicios de voladura, empresas de explosivos. 6 de 7 tenían el problema de mantención de perforadoras, reparación de cilindros hidráulicos, reparación de motores diésel, reparación de ventiladores y alineaciones. O sea, estamos hablando que ellos hace alrededor de 9 años no tenían todavía resueltas cosas que creo que son muy básicas y que en Chile ya tenemos expertise hace 30 años. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a desarrollar diferentes empresas para justamente atacar este tipo de necesidades, de las cuales voy a hablar al final, pero la importancia de mostrarles esto es entender que hace 9 años cosas que estaban resueltas en Chile todavía no tenían una resolución, o proveedores de productos y servicios
con los cuales las minas se sintieran conformes, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en claro, porque la oferta que nosotros tenemos que traer a México es una oferta que, vuelvo a insistir, de acuerdo a las necesidades y demandas que tiene la minería hoy día, y no lo que tiene hoy día la minería en Chile, ¿ya? Que va, vuelvo a decir, en algunos casos 10 o 15 años más adelante, ¿ya? El siguiente punto que quiero resaltar son aspectos de seguridad. Y en ese sentido, aspectos de seguridad lo menciono porque también es algo que es relevante para entender el estadio de la minería en México. Si bien los equipos en algunos casos pueden ser los mismos, acá el índice de accidentabilidad, sobre todo el índice de fatalidades, si hay alguien que trabaja específicamente en estos temas, lo pueden ver y es relativamente alto. O sea, con Adalit comentábamos en su momento que existió una fatalidad, lamentablemente el año pasado en Cananea, donde un Yucleo, un 797, pasó sobre una camioneta, un pick-up de contratistas. Lamentablemente se murieron 3 personas en ese evento, y la mina se paró 8 horas. Entonces yo lo comentaba con gente en Chile y me decían que si no le quitan la concesión, por lo menos están parados unas 2 semanas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, hay diferentes negocios que en Chile están desarrollados principalmente por la normatividad. Por ejemplo, negocios medioambientales. Hoy día en Chile al proveedor de llantas mineras se le exige hacerse cargo de todo el ciclo productivo de la llanta, llegando inclusive hasta su deposición final o reciclaje. Eso en México todavía no se da. O sea, las llantas mineras acá se pueden utilizar para hacer muros de jale, enterrarlas en algunas ocasiones. Cuando nosotros empezamos con la planta de renovado y recapeo, recauchado, vulcanizado, que se le dice de diferentes formas dependiendo del estado donde nosotros estemos acá, cerca del 20% del botadero era perfectamente recuperable, y nosotros lo hicimos con el expertise que en su momento nos proveyó la gente de Bailac. Hay otros negocios que están dados principalmente, por ejemplo, en el caso de plantas desalinizadoras que proveen agua a minería. La normativa acá permite que las minas utilicen los acuíferos en donde están posicionadas. Entonces, ustedes no van a encontrar una planta desaladora de agua que sea exclusiva de uso de minería, porque sencillamente la legislación y el país permite que la minería ocupe los recursos hídricos de las cuencas donde se encuentra. Entonces, hay una serie de negocios que están regulados o apalancados principalmente por normativas específicas que tiene Chile, que, siendo sincero, acá todavía no se desarrollan. Evidentemente, en su momento deberíamos llegar a lo que tenemos hoy día en Chile. Sin embargo, todavía eso no ocurre. Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta para la oferta que nosotros podamos instalar o podamos buscar clientes acá en México, ¿ya? Estos 2 datos principalmente son para colocarnos en un marco conceptual de cuál es por así decirlo, el estado del arte, cuál es de alguna manera el estadio de la minería, y entender que nuestra oferta de productos tiene que estar de acuerdo a las necesidades que tienen hoy día las minas en México, o estar un poco adelante que les permita generar a ellos ahorros. Vamos a ver, en su momento les voy a presentar los costos de operación que tiene Cananea, que son extremadamente bajos. Y acá es un mercado que se da por los precios. Todos me dirán, eso es lo mismo que pasa en Chile, pero acá es muy relevante eso. Nosotros podemos tener precios que son bastante competitivos en productos, principalmente porque los productos en México, la venta de productos, ya sea bombas, ya sea repuestos, ya sea cualquier otro insumo, están muy regulados por el mercado de Estados Unidos, que está al lado.
Entonces, nosotros podemos llegar con oferta de producto competitiva. Sin embargo, todo lo que es servicios de ingeniería, servicios donde se destaque el costo de la hora hombre, debo ser muy sincero y comentar que ahí nuestro costo es muy alto, es muy elevado. Nos ha tocado presentar algunas propuestas en este sentido con socios de Chile, y créanme que las carcajadas se escuchan a una cuadra de cuando están evaluando las propuestas, y es que sencillamente en ese aspecto, si nosotros colocamos el costo de nuestros profesionales en pesos chilenos, o lo que se paga en Chile, yo diría que estamos entre 2 y 3 veces por arriba, ¿ya? Eso también es relevante cuando ofrecemos servicios que sean intensivos en profesionales, ¿ya? Ahora, pasemos a analizar un poco de aspectos tecnológicos y uso como ejemplo principalmente la mina Buenavista del Cobre, porque es una mina en la cual estoy entrando y trabajando con ellos desde el año 2008. Es una mina de clase mundial. Ustedes pueden ver ahí la producción del orden de 510.000 toneladas de cobre año. Es comparable con una mina de buen tamaño en Chile, pero a la vez es una mina que nos castiga en términos de precios, entonces, de los productos. Y me interesa colocar como ejemplo la mina de Cananea, porque es una mina que empezó a operar en el siglo XVIII, ¿ya? Desde ahí se puede trazar esta mina, que es muy relevante para México porque Cananea y sobre todo la mina es la cuna de la Revolución de 1906. Entonces es un sitio histórico también que tiene mucho que desear, pero mucho que dar a México, pero también es muy relevante para nosotros en el sentido de que entre el año 2011 y el año 2015 se estuvo invirtiendo del orden de 3.400 millones de dólares en la ampliación de esta planta para llegar a producir 480.000 toneladas de cobre. Hoy día, como les comento, está llegando al orden de 510.000. Y la inversión no fue menor, 3.400 millones de dólares. Y acá encontramos muchos equipos donde ustedes de seguro tienen expertise, ¿ya? Y como es una planta que empezó a operar el año 2016, es un lugar donde nosotros creo, y por lo que he estado viendo, podemos tener bastante que ofrecer. Es una planta que está enclavada en la ciudad de Cananea. Hay muchos aspectos desde el punto de vista medioambiental. Esta es una situación que se da mucho acá en México. Hay muchas minas que están básicamente al medio de la ciudad, o sea, por acá visitaron La Colorada, que es también otra mina a cielo abierto. Hay mucha minería subterránea, sobre todo en Zacatecas, que inclusive está muchas veces debajo de algunos pueblos. Entonces hay un tema de contener pasivos medioambientales que es muy relevante. Por ejemplo, el tema de vibraciones, donde se utilizan muchos detonadores electrónicos para evitarla, el tema de supresores de polvo para evitar que el polvo llegue hasta la zona habitada, el tema de seguimientos sísmicos para defender cualquier problema estructural de las casas que están alrededor, es algo que es muy relevante y que tiene que hacerse. Entonces lo que ustedes ven ahí es el plano de esta mina, donde tenemos diferentes quebradoras que alimentan los terrenos de lixiviación, donde tenemos plantas ubicadas en diferentes lugares y concentradoras también, y pueden ver los dos tajos más el tajo del futuro crecimiento para lo que es el proyecto de zinc que se mencionaba anteriormente. Entonces es una locación que claramente puede ser comparada con cualquier mina de buen tamaño en Chile. El proceso productivo es algo que ustedes ya conocen. En el caso de la prospección, donde tenemos empresas que participan, que son chilenas, por ejemplo, el caso de Boitec,
La prospección para nuevos yacimientos lamentablemente es un tema que está bastante rezagado. Hubieron algunos cambios de disposiciones donde todo lo que es la inversión en esto no se puede diferir hacia adelante. Entonces el tema de la prospección hoy día para nuevos proyectos mineros está bastante ralentizado, principalmente por este cambio en las reglas del juego en lo que se refiere al tema de prospección. Pero claramente la exploración para definir las reservas y ver cuáles son los frentes que se atacan son labores que se realizan dentro de las minas. Todo lo que es el tema de preparación, considerando que esta es una mina que mueve del orden de 1 millón de toneladas día, no es menor. Tiene perforadoras Sandvik que son básicamente los modelos que ustedes conocen principalmente en Chile. Y aquí empezamos con los temas que quería comentarles. O sea, anteriormente estaba dando los servicios de todo lo que es el tema de explosivos y servicios al barreno, la empresa Orica, que es muy importante, es el principal productor de explosivos a nivel mundial. Sin embargo, hoy día está cambiando Austin y básicamente por temas operacionales. O sea, ha habido ciertos temas en los cuales todavía no están resueltos, lo que nosotros estuvimos viendo el año 2011. Y acá, siendo sincero, también tenemos la participación de NAEX, que llega con el nitrato de amonio. Yo diría que es el mejor precio de nitrato de amonio que nosotros podemos encontrar en México. Y hay ciertas áreas que inclusive hay mejoras. Acá se sigue trabajando mucho con nitrato de amonio, mucho con ANFO, inclusive en minería subterránea. El uso de emulsiones a granel no es algo que esté de alguna manera muy extendido en México, en países como Sudáfrica, por ejemplo, con los cuales trabajo. Ya es una norma, ya nadie utiliza ANFO, pero acá en México todavía se sigue utilizando. Entonces tenemos todo lo que es la parte de voladura. En el esquema del Grupo México para Cananea, todo lo que son los camiones triplex, algunos servicios de polvorines son entregados y son provistos por la empresa que se gana los contratos de explosivos. Hay otros esquemas, por ejemplo, como los que tiene la herradura, donde ellos son los que proveen los camiones triplex y todo lo que es los polvorines. Entonces en México podemos encontrar estos dos esquemas. Posteriormente viene el tema de la voladura, todo controlado con sistemas que ustedes conocen, como es el dispatch, y dependiendo del tipo de mineral se va a las quebradoras o si es tepetate o estéril, se va a los botaderos o vaciaderos, y si es material lixiviable, nos vamos a diferentes quebralix. Entonces, este es el proceso. Ahí nosotros hemos identificado oportunidades en aceros de perforación. Tenemos una empresa que se llama Pedrilling, que ya vamos a conversar de ella. También tenemos una empresa que se dedica a todo lo que es el tema de reparación y mantención de llantas mineras, lo que es ex Bailac, hoy día Muntar. Estamos en Cananea desde el año 2014 proveyendo el servicio de reparación in situ. Nos acabamos de ganar este año el servicio de mantenimiento y siendo sincero, hemos logrado sacar al principal competidor mundial, que es Caltair, de esta mina, que no es un evento menor, ¿ya? Cuando llegamos básicamente había una situación de monopolio, entonces eso fue cosas que estuvimos viendo en el estudio de mercado. Y lo traducimos a oportunidades de negocio y creamos una empresa especializada para eso y felizmente hoy día tenemos básicamente todo lo que es el tema del servicio y reparación de llantas en esta mina, la mina de cobre más grande de México, cuarta reserva mundial, nosotros. Tenemos trabajos en concentradora y muestro algunas imágenes de esto porque ustedes pueden identificar algunos equipos. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la gente de Sorena,
que ellos tienen mucho expertise en todo lo que es el tema de molinos, repuestos para bronce, acero, para este tipo de equipos. Ya hemos estado en conversaciones con la Gerencia Estratégica de Abastecimiento del Grupo México, que está en Ciudad de México y que ve básicamente las operaciones de México, de España, de Perú y ASARCO también en Estados Unidos. Entonces estamos pronto a entrar en operaciones con la gente de Sorena acá para proveer este tipo de soluciones. Y siempre me acuerdo cuando veo molinos, me acuerdo de un chileno que trabajaba en Piedras Verdes, que fue una de las primeras empresas mineras que conocí, donde se quejaba amargamente que en ese momento para recubrir el servicio de recubrimiento de molinos duraban 8 días. Y él se acordaba que en Chile lo hacían en 12 horas, por ejemplo. Entonces, ahí vamos viendo el tipo de oportunidades que se puede encontrar acá. Esta es una planta que fue creada en 1986 para tener una producción por día del orden de 62.500 toneladas. Hoy día está trabajando con 82.000 toneladas y no me voy a extender mucho en esto porque ustedes de seguro lo conocen, pero tiene circuitos de trituración primaria, tiene un almacén de gruesos, trituración terciaria con las típicas MP1000 que todos conocemos, tiene su almacén de fino y tiene la parte de procesos húmedos con el tema de molienda, flotación, la planta integrada de molibdeno y áreas de procesos húmedos como está el filtrado y la recuperación de agua. Entonces, acá en este tipo de procesos es donde creo que por el expertise que tenemos en Chile, nosotros podemos aportar. Estos son equipos por el tamaño que son equipos nobles. En México no es muy fácil o no es sencillo encontrar este tipo de equipamiento en las cantidades que hoy día tiene Cananea, lo que hacen un buen precio, un buen caso de negocio. Nacosari, por ejemplo, tiene equipamiento equivalente, pero evidentemente los órdenes de las cantidades y los órdenes de producción son mucho mayores. Acaba de inaugurar esta planta que es la concentradora 2, que es evidentemente mucho más grande. Esto fue inaugurado el 2016 y está calculado para tener una capacidad de diseño del orden de 100.000 toneladas secas por día. Hoy día está operando a 115.000 toneladas y inició sus operaciones, como bien lo decía, el año 2016. Y lo interesante de esto es que fue diseñada también para operar 3.000 toneladas día de concentrado de cobre y molibdeno. En México está Molimex, en Cumpas. Créanme que hay muchas historias de chilenos en ese lugar, que Cumpas es una ciudad en la sierra de Sonora. Pero ahora claramente el Grupo México está avanzando en ese sentido y creó este complejo, donde ustedes pueden ver ahí también, evidentemente, ustedes tienen experiencia en este tipo de plantas. Acá vuelvo a insistir, creo que hay oportunidades que nosotros podemos tomar y de seguro la misión comercial, ahí después Adalid me lo puede confirmar, de seguro vamos a estar visitando Cananea para cuando venga la misión comercial a Sonora. Entonces tenemos, esta es una planta bastante importante, o sea, tenemos quebradoras Metso de 60 por 89 que están diseñadas para 4.167 toneladas por hora, o sea, estamos hablando de órdenes de magnitud bastante elevados. Tiene un almacén de gruesos, las correas transportadoras, tiene 6 quebradoras secundarias y 8 terciarias, todas MP1000. La cantidad de estas nos hace ver también cuál es el tamaño de esta planta. Tiene toda la parte de almacén de finos, molenos primarios y posteriormente va a las celdas de flotación. Los típicos filtros Autotec que estaban por ahí en una de las fotografías.
Y posteriormente también pasa a la planta de molibdeno, que también la coloqué en una de las fotografías. Nosotros principalmente, desde que empezamos a trabajar en minería acá en México, nos abocábamos a la parte primaria, o sea, hasta los procesos de conminución. En su momento estuvimos viendo también procesos de planta con la gente de Oxiquim, pero por diferentes razones no seguimos trabajando con ellos, en el sentido de que seguimos manteniendo una excelente relación. Siempre que voy a Chile hablo con Cristian Espirosa, su gerente comercial, pero no fueron los tiempos y nosotros nos dedicamos a crear empresas que abastecieran los procesos primarios. Ahora estamos en un proceso donde estamos viendo con más interés justamente la parte secundaria, todo lo que son las plantas de proceso, producto de estas ampliaciones que han sido creadas hace pocos años. La recuperación promedio de molibdeno que tiene esta planta el año pasado fue del 61% y en el caso de cobre del orden del 86%. O sea, son plantas que ya están llegando bastante eficiente a su trabajo. Acá el tema de las quebalixes es básicamente lo que alimenta, las quebradoras que alimentan todo lo que es el mineral que se lixivia posteriormente. Ustedes pueden ver ahí la extensión de los patios de lixiviación. Y el proceso es el que ustedes conocen, principalmente llegando a mina, pasando por estas quebalix. Está la recepción de trituración, la transportación y la formación de los terrenos. Como les decía, cuando empezamos a hablar de minería, el tipo de regadores para lo que es la solución de ácido sulfúrico de sosa, eran regadores que proveía, por ejemplo, John Deere. Me acuerdo mucho de la marca porque no duraban nada, se tapaban cada cierto tiempo, había que estarlos cambiando, o sea, no había una expertise en este tema, que evidentemente en Chile ya lo tenemos hace mucho tiempo. Hoy día efectivamente ya hay regadores y está todo diseñado para esto. De hecho, una de las empresas que nosotros en su momento trabajamos en el holding se llama Soluciones Ambientales, que es un representante importante de Agru, que provee todo lo que son los liners y las geomembranas para los patios de lixiviación y todas las tuberías de polipropileno. Pero les comento que esas situaciones ocurrían hace menos de 10 años. Básicamente para que ustedes tengan una idea de cuál es el estado que tenemos acá en minería. En total, la capacidad de producción de estas quebalix son del orden de 21.750 toneladas por hora. Perfecto. Entonces, para el tema del material lixiviado, puedo decir que el año pasado, ellos, ¿alguien dejó el micrófono abierto por ahí? Ellos procesaron del orden de 126 millones de toneladas el año pasado. Entonces, los parámetros que tenemos pueden ser comparables con algunas empresas en Chile. ¿Ya? El sistema de lixiviación que tenemos acá se basa en todo lo que nos llega desde el área de lixiviado, y tenemos la extracción por solvente, que ustedes la conocen. Ahí posteriormente tenemos la depositación electrónica y posteriormente llegamos a los cátodos de cobre. Nosotros hemos conversado con varias empresas que tienen soluciones para esta parte, donde está muy desarrollado esto en Chile. Me acuerdo lo que conversábamos hace pocos días con Adalid, donde acá siguen utilizando como aguar. Hemos visto algunos sistemas de aireación para también poder incrementar la eficiencia de este tipo de sistemas. Yo creo que acá hay un área de oportunidad que también es importante, que podría ser vista cuando nosotros estemos en Sonora. Cananea, como ustedes vieron en el plano, tiene 3 plantas ESDE de extracción por solvente y deposición electrolítica.
Y ahora lo que les voy a comentar es un tema de costos operativos, ¿ya? Vuelvo a insistir, el tema del mercado en México es un mercado fuertemente abocado por los precios, donde el costo de la mano de obra o el costo del personal es muy, muy bajo comparado con Chile. Vuelvo a insistir, del orden de la mitad, inclusive a veces un tercio de lo que cuesta un profesional en Chile es los salarios que se reciben acá. Entonces, hace unos días leía un artículo donde, si no me equivoco, se mencionaba que los costos en Chile ya estaban del orden de $2.2. Acá evidentemente estamos hablando solamente de los costos operativos por libra de cobre, pero si sumamos todos los costos administrativos y demás, nos llegamos a más de 1.4, 1.5, y yo creo que estoy exagerando de el costo de la libra de cobre. Entonces, el tema de Cananea, siempre los que estamos en el negocio minero, sobre todo hablamos del Grupo México, porque el Grupo México es un grupo muy eficiente, pero que también a los proveedores nos trata, nos trata de sacar siempre la mejor oferta, y eso es algo que ustedes lo sufren siempre en Chile, pero es la misma situación. Entonces, trabajan mucho con el tema de cuidar sus costos de operación. Era interesante cuando vino la crisis del 2000, no me acuerdo, del 2008, 2016, ninguna mina acá en México paró en ese momento. Todas siguieron operando y siguieron obteniendo resultados básicamente por la ventaja en costos que ellos tienen, y siempre lo muestran mucho como algo que es muy relevante para ellos, y evidentemente tienen razón, ¿ya? Solamente les voy a presentar algunos aspectos de la planta de molibdeno. La planta de molibdeno es algo donde, siendo sincero ahí, creo que ustedes tienen mucha más experiencia en, en Chile, pero antes de eso quiero comentarles que en el sentido de la parte de cobre, hoy día México está en una 9ª posición con 760.000 toneladas de cobre a año. Anteriormente estaba muy bajo, y de acuerdo a los últimos números que tengo yo, Buenavista del Cobre se ubica entre la 4ª y 5ª mina más importante a nivel mundial. Evidentemente todo esto está liderado por Escondida, que está muy arriba, y posteriormente viene Grasberg en Indonesia, y después está un poco más peleada la cosa, pero es una mina que es de clase mundial. Y que yo diría que quien entre acá va a sentirse como estar en una mina de Chile. Por ejemplo, para que tengan un dato anecdótico, la casa de máquinas, o sea, el taller de reparación de camiones mineros, es una fiel copia del taller de Esperanza. Me tocó estar justamente en Esperanza cuando estaba la gente del Grupo México, y ellos compartieron su expertise, y siendo sincero, uno entra acá y es como estar en el taller de Esperanza, en el área de trabajo de camiones mineros. Entonces, hay una muy buena relación con empresas mineras en Chile, y ustedes saben que el mundo de la minería es muy chico, todos nos conocemos, y se comparte mucho el know-how. Voy a estar terminando ya con el tema de la planta de molibdeno. Este es también una nueva planta que se creó hace muy poco. Básicamente ustedes pueden ver ahí el tipo de esquema de proceso que tiene esto. Hoy día lo que tiene el mineral acá es una tonelada de mineral, tiene aproximadamente 136 gramos de molibdeno. Estamos hablando que es menos del 1% lo que tiene, pero ustedes ya saben el valor que esto tiene. Entonces, Cananea tiene 2 plantas de molibdeno, una que está diseñada para 2.000 toneladas día, y la última que está diseñada para 3.000 toneladas día, lo que nos da una capacidad del orden de 5.000 toneladas. Y acá tenemos diferentes circuitos de flotación, diferentes circuitos de celdas, por ejemplo, Huenco,
tenemos espesadores, columnas de flotación, filtros de concentrado, que son equipos que ustedes de seguro conocen y tienen expertise en ellos. Entonces lo muestro principalmente porque aquí también es otra área de oportunidad donde podemos hacer algunas cosas, ¿no? Y esto es lo que mencionaba Adalid en un principio, el proyecto de SIN, que es una inversión relevante que tiene hoy día Cananea y México como un todo. Evidentemente nosotros en Chile quizás no tenemos mucho expertise en esto, pero hay diferentes tipos de equipamiento que van a ser utilizados en esto, que también es algo donde nosotros quizás podemos aportar. Cananea tiene del orden de 104 millones de toneladas de reservas estimadas de zinc, que tienen una ley del 1. Casi un 2%. Y la nueva concentradora específica para esto va a tener una capacidad de 20.000 toneladas por día para poder recuperar. Y acá tenemos molinos SAC, por ejemplo, que son nobles en este tipo de cosas, para todo lo que es la fase de la etapa secundaria y terciaria en el caso de trituración y cribado, como ustedes pueden ver en el esquema. Esto es algo que está en un proyecto, se supone que deberíamos estar arrancando este año y claramente va a tener un impacto muy importante porque se nos abren también otras áreas de oportunidad para los proveedores que estamos localizados acá en Sonora. Ese es un poco un resumen muy somero de lo que pueden ustedes encontrar en la mina de Cananea. Utilicé esta presentación y la mina específica de Cananea, como ya lo mencionaba, porque tengo experiencia trabajando con ellos desde hace muchos años y es la principal mina de cobre que tiene México. Como les decía, ya estoy terminando con la parte de tecnología y mostrando un poco lo que es la empresa Buenavista del Cobre, la mina de Buenavista del Cobre. Y voy a pasar a datos un poco más anecdóticos y de cultura de negocio, que creo que es muy importante. Ya lo mencionaba en su momento Adalid. He resumido algunos puntos que creo que es importante saber porque me ha tocado acá tener ciertos fracasos con algunos de estos aspectos que en su momento no fueron bien entendidos. Primero, Adeline mencionaba que hay diferentes formas de llegar acá. Yo creo que es muy relevante tener un contraparte local. O sea, para hacer negocios generalmente nosotros tratamos de llegar directo al gerente de compras o a las personas de adquisición, pero es muy difícil que una mina de México esté comprando directamente a proveedores que están al otro lado del mundo. O sea, eso, México, la mina de Cananea y en específico el Grupo México tiene acuerdos marcos con proveedores muy críticos, por ejemplo, todo lo que es Michelin, todo lo que es el tema de Bridgestone para llantas mineras, eso lo hace directamente comprando con el proveedor, pasando sobre el representante que tenga esto en México, pero todo lo que es el resto de los equipos, siendo sincero, se hace a nivel local, tiene muchas implicaciones también desde el punto de vista fiscal. Fiscal acá en México significa tributario, en donde el SAT, que es nuestro servicio de impuestos internos en Chile, requiere mucho tener facturas que son locales, si es que hay una extensa cantidad de facturas que vienen de afuera y pedimentos, eso siempre coloca la lupa sobre esto. Entonces siempre hay una necesidad de tener una contraparte local que entienda cómo se manejan los negocios, que tenga las conexiones, que pueda moverse bien en un mercado donde, a diferencia del chileno, se basa más en relaciones, donde la propuesta técnica a veces no es lo principal, siendo muy claro, y donde otros aspectos pueden primar sobre esa propuesta técnica. Otro aspecto que quiero comentarle es el sí. O sea, ayer conversaba con un amigo que produce cartuchos para fragmentación secundaria
Y en nuestro caso hemos tenido experiencias con otras empresas donde basaron todo su estudio de mercado y su landing en México en conversaciones directas con los potenciales clientes. Ninguno de esos clientes les dijo que no les interesaba el producto, siempre les van a decir que les interesa. Ninguno de esos clientes les dijo que no estaban interesados, todos les dijeron que si se instalaba acá sí les comprarían. Y acá hay un tema más de cultura, o sea, generalmente es muy difícil que alguien en México te diga que no, porque eso ya se ve como una falta de educación, ¿ya? Nosotros en Chile estamos acostumbrados, y sobre todo en mi caso que estuve en Alemania, era muy fácil, o sea, tenías dos opciones, o sí o no. Acá es como la escala de grises, como la televisión en blanco y negro que teníamos en su momento, donde tienes una serie de matices que van desde el blanco hasta el negro, que te producen una imagen. Y eso es importante saberlo. Nosotros hemos tenido fracasos porque en su momento evaluamos un plan de negocio basado en los sí que nos decían los potenciales clientes. Cuando nos instalamos o cuando se instaló esta empresa, no se logró hacer ninguna operación con ellos, ¿ya? Entonces eso es muy relevante. No crean que están teniendo un éxito o que van a tener una venta cuando alguien les diga de este lado que sí, ¿ya? Evidentemente las ventas van a estar ni siquiera cuando tengan una orden de compra, o sea, básicamente cuando tengan el dinero en la cuenta vamos a poder estar seguros de que sí efectivamente se hizo una transacción. Y vuelvo a insistir, este es un aspecto muy de cultura, porque he visto muchas caras sonrientes después de diferentes ruedas de negocio, después de ir a reuniones con ejecutivos de diferentes mineras, y claramente la experiencia me dice que eso no es tan así, ¿ya? Y es parte justamente de conocer la cultura de negocio acá. El otro tema es el ahorita, o sea, esto es algo que yo al principio no sabía lo que era, pero el ahorita significa desde ahora hasta el infinito, ¿ya? Cuando le digan que ahorita envío el mail, ahorita envío la presentación, ahorita hago tal cosa, eso no tiene un parámetro de definición, no tiene un deadline. Entonces, en mi caso, la gente que trabaja conmigo tiene prohibido el ahorita, o sea, so pena de que se queden sin trabajo, siendo sincero, porque eso no lo puedes medir, no puedes saber cuál es el tema del ahorita, ¿ya? Lo otro es un concepto de profesionalismo, y acá vuelvo a hablar quizá un poco, discúlpenme en primera persona, porque es muy diferente lo que entendemos por profesionalismo en Chile a lo que entendemos por profesionalismo en Alemania, que lo que entendemos por profesionalismo en México. O sea, yo sigo llegando siempre a la hora de las reuniones, y aunque un amigo me dijo que si te decían una hora tienes que llegar una hora después de la hora que te dijeron, porque llegar a la hora es una falta de respeto. Eso evidentemente tiene ciertos matices, pero el tema del concepto de profesionalismo nos ha llevado a tener diferencias de opinión e inclusive rupturas con socios estratégicos que son muy fuertes, porque el tema de las culturas es difícil manejarlo. Quien ha hecho negocios en Colombia, quien ha hecho negocios en otras latitudes puede avalar esto, pero es un tema que es relevante. Lo otro que también para mí fue muy complejo al principio fue que a mis ingenieros, por ejemplo, les pedía un presupuesto. Y en ese sentido pasaban a veces 2 semanas y me lo entregaban. Entonces las ingenierías acá en México generalmente duran del orden de 4 años y medio, donde todos los aspectos relacionados con administración, ingeniería económica, evaluación de negocios y todo lo que es eso que nosotros estamos acostumbrados, lo hacen los contadores. Acá la evaluación de un proyecto generalmente en México, generalmente, se realiza a través de profesionales que son contadores. El ingeniero generalmente no es el que evalúa los proyectos, ¿ya? A diferencia de ingenieros que tengan un MBA o que hayan hecho un máster,
En mi caso me tocó a mí personalmente enseñarle conceptos de evaluación, ingeniería económica a la gente que trabajaba conmigo, pero eso lo podía hacer cuando llegué el 2008, hoy día es imposible. Entonces hay que tener esto en claro porque hay veces que nosotros damos por hecho que nos están entendiendo que la contraparte, solo por el hecho de tener el mismo título que uno, está comprendiendo todo lo que nosotros hacemos, pero eso no es tan claro, ¿ya? El otro tema importante es el tema del cierre, de los tiempos de cerrar negocios. Ahí mi experiencia es que nunca nada se da menos de 6 meses. O sea, los tiempos en México son mucho más extensos. Hay muchos temas que son del orden del burocrático, está el típico inscribirse como proveedor en las minas, darte de alta en el SAT, o sea, desde que uno presenta una propuesta se lleva mucho tiempo. Ya, perfecto. Y hay otros, y quiero ir finalizando con otros temas que también son parte de nuestra cultura en Chile, que a veces hemos tenido algunos problemas acá en México. De hecho, a mí me ha tocado devolver a Chile a algunos profesionales técnicos, porque en una ocasión estábamos con gente, un socio estratégico de Chile, y fuimos a una mina y básicamente nosotros decíamos que éramos expertos en operar la mina entera. No nos cuidamos en la forma y el gerente de mina sacó sus llaves y las tiró sobre la mesa y nos dijo, mejor opérenla ustedes. Entonces, hay un tema del cuidado que hay que tener en la relación cuando nosotros estamos en México, que es muy importante. Hay algunos aspectos, México sabe mucho en los temas de robótica, en los temas automotrices, en la parte aeroespacial, está muy por delante de Chile. De hecho, nosotros ni siquiera tenemos ese tipo de industrias en Chile. Pero claramente la expertise que nosotros manejamos en temas de minería es muy relevante, y eso se reconoce acá. Pero hay que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros hacemos valer ese expertise. Y como acá la gente es muy amable, como el cuidado de las personas está muy por arriba de otras cosas, tenemos que ser muy educados, extremar la forma de cómo hablamos y cómo expresamos también nuestro conocimiento. Porque eso nos puede hacer también perder negocios, ¿ya? Me tocó la experiencia de un técnico que cuando estaba reparando una llanta minera, llegó el director de la mina y dio su opinión y este técnico se la rebatió. Al otro día nos exigieron que devolviéramos o sacáramos a esa persona de la mina. Entonces hay que manejar un poquitito conceptos más de humildad que a veces, siendo súper claro, a nosotros nos cuesta un poco. Entonces ese es otro de los temas que quiero comentar. Y ya cerrando el tema de cómo hemos traducido estas oportunidades, nosotros empezamos con todo el abanico de oportunidades que ustedes vieron, creamos diferentes vehículos de inversión. Yo trabajo hace mucho tiempo con un grupo empresarial que es muy grande, que es el Grupo Mazón, que es un grupo extremadamente reconocido en todo lo que es el norte de México. Ellos son muy importantes en todo lo que es la parte agroindustrial, agronegocios, tienen operaciones en México y Estados Unidos, y con ellos empezamos a traducir estas oportunidades en diferentes empresas. En su momento teníamos una alianza estratégica con Bailac. Yo sigo siendo muy amigo, por ejemplo, de Leopoldo Bailac, pero lamentablemente por estos aspectos culturales, hoy día estamos separándonos de ellos y estamos quedando con una empresa que se llama Montar, que hace todo el tema de reparación de llantas mineras y recauchado. Nosotros tenemos la única, hasta hace menos de un año, la única planta que puede reparar llantas Aro 63, las típicas del 797 o del 930, en México. También creamos otra empresa que se llama AP Drilling, y en estos momentos, para todo lo que son acero de perforación, y en estos momentos estamos creando una empresa que se llama Eros Blasting, justamente para abastecer todo lo que es el tema de explosivos y servicio al barreno, con alianzas con BMI de Sudáfrica, con gente de Polonia y con gente de Perú.
¿ya? Entonces, por eso es que está con esa línea, porque la estamos creando ahora. Todo este tipo de empresas son empresas que requieren inversiones del orden de 4 o 5 millones de dólares al menos, y hoy día están facturando del orden de 10, 12 millones cada una de ellas. Entonces son empresas donde la inversión no era menor, era relevante, y eso lo estamos haciendo y estamos creando otras empresas más de este tipo con el Grupo Amazon a través del vehículo que es el Holding Minero del Norte. ¿Ya? Personalmente también tengo otro tenedor de acciones que se llama Inversiones Neuen, donde veo otras empresas que está Uberbau, y en estos momentos estamos viendo si nos asociamos. Ya estamos muy cerca de tener una asociación con la gente de Jacol que provee bombas para todo el ambiente minero, y como ustedes vieron en los procesos se requieren bastante. Y acá estamos hablando de miles de dólares. Entonces, esa es un poco la experiencia que resaltaba nuestros amigos de ProChile. Nosotros hemos pasado de oportunidades a derechamente facturación, ¿ya? Que es lo relevante, es empezar a tomar esas oportunidades, transformarlas en empresas y justamente empezar a facturar, a cerrar el círculo, que es lo que evidentemente cuesta. Y por eso ya felizmente tenemos más de una década trabajando acá y estamos bastante bien posicionados. Tanto el holding minero como este vehículo de inversión que se llama Uberbau, estamos en Hermosillo, prontamente donde está el 80% de la producción de cobre, donde está también el 34% de la producción mineral de México, y estamos abriendo sucursal ahora en Zacatecas para abastecer toda la región del centro, donde está más o menos el 80% de la minería subterránea de México. Y ya hemos ido, inclusive con gente de Sorena, a Estados Unidos, aunque uno no lo crea, pero la minería en Estados Unidos también requiere de mucho apoyo. Como ya lo mencioné, los grandes talentos se van a otras industrias, y hay varias oportunidades. En Arizona, por ejemplo, está el 66% de todo lo que es la minería de Estados Unidos. Entonces la macroregión, que siempre nosotros la trabajamos así, de Sonora a Arizona, produce más en términos mineros que todo lo que produce México o todo lo que produce Estados Unidos aislado. Entonces, aquí estamos trabajando fuertemente y vamos a abrir operaciones muy pronto con la gente de Sorena, con la gente de Ingeniería y Construcciones Sala, con Relta. Ya estamos preparando todo lo que es el landing para poder abastecer este mercado. Entonces, eso es un poco lo que yo les tenía preparado hoy día, una mezcla de aspectos técnicos, como también una mezcla de vivencia y de consejos para poder cerrar negocios acá. Hago siempre referencias a lo que presenté. Mucho de esto está basado en una presentación de don Julián Chavira, que es el director de la mina de Cananea, donde nosotros estamos trabajando, y en el caso de la parte de seguridad del presidente de la Cámara Minera de México, ¿ya? Entonces, si les parece, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas, y yo espero poder responderlas de mejor forma, y si no, bueno, me darán un tiempo y les ayudo y les envío la respuesta correspondiente.